Bienvenidos un día más a nuestro espacio O Cerámica, un espacio dedicado al sector cerámico y azulejero de la provincia de Castellón. Y hoy me acompaña Manuel Brevas, secretario general de ANFEC, y me gustaría preguntarte, en primer lugar, darte los buenos días y después comenzar hablando un poquito de la situación general del sector que se refiere a fritas y esmaltes aquí en la provincia de Castellón. Bueno, pues es una situación compleja, ¿no? Lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Estamos ante una crisis de demanda que es una de las cosas que realmente más nos está impactando ahora mismo. Es verdad que veníamos con unos años muy complejos, con la pandemia, algo con la crisis energética, la guerra con Ucrania, la crisis diplomática que tuvimos con Argelia. Nos hemos encontrado ahora con otra crisis que es pues este conflicto con Israel y con Gaza. Y bueno, está haciendo que realmente el panorama geopolítico esté afectando de manera directa a lo que es la demanda de nuestro sector. Bueno, de eso te quería hablar, del panorama geopolítico y también de esas guerras, ¿no?, que se están desarrollando en este momento cerca de nuestro continente y una dentro del propio continente. ¿Cómo está afectando en el tema de las exportaciones y en el tema, pues bueno, sabemos que están dando maquinaria, tanto fritas como azulejeras y pues en lo que se refiere a tu sector? A ver, si nos centramos en lo que es el conflicto de la guerra de Rusia y Ucrania, es verdad que hemos tenido un impacto directo. Rusia era nuestro séptimo país en exportaciones, o sea que realmente este conflicto sí que ha impactado en lo que es las ventas de nuestro sector. Lo que es el conflicto actual, ¿no?, de la guerra de Israel con Gaza, aunque no es un mercado que realmente directamente estemos vendiendo, pero no tenemos que perder de vista que al final nuestro sector, nuestro mejor cliente, que son los azulejeros, en este caso todo este tipo de conflictos lo que le hace es una merma en sus ventas, cosa que luego pues tiene un impacto directo, lógicamente, en nuestro sector, ¿no? O sea, estamos impactados. Bueno, y en el tema, por ejemplo, geopolítico, también podemos hablar de Argelia, ¿no?, y ese trato, podemos decir, amistoso que se rompió políticamente hablando en abril y que ahora parece que podemos volver a lo mejor tener algún tipo de relación. Sí, la verdad es que ojalá. Era nuestro segundo país en exportaciones, Argelia. Realmente el impacto que ha tenido para nuestro sector está en torno a 120 millones de euros. Y es verdad que hemos recibido unas noticias pues recientemente en el cual parece que pueda abrirse esta posibilidad de volver a vender a este país. Para nosotros, lógicamente, dada, como te decía, esta situación donde tenemos muchos mercados que actualmente estamos sufriendo una bajada de demanda, el que podamos volver a vender de una manera directa a Argelia, lógicamente, sería una muy buena noticia para nuestro sector. O sea, que es una noticia esperanzadora, ¿no? Bueno, se ha anunciado que un embajador argelino vendrá a España y volverán esas conversaciones también con el gobierno, ¿no?, que es el principal, podemos decir, implicado en que estos tratos en un principio se rompieran el pasado mes de abril. Sí, así es. Es como te decía, ¿no? Realmente nosotros venimos reclamando hace muchísimo tiempo desde el principio de este conflicto, llevamos un año y 5 meses aproximadamente desde entonces, sin solución, sin que se haya podido vender una tonelada de fritas, esmaltes y colores desde España a Argelia. Y lo que siempre hemos pedido es que realmente hubiera una solución diplomática. Ha tardado mucho en llegar, es decir, hemos tenido un impacto directo en lo que es nuestras ventas y lógicamente lo que esperamos es que este anuncio pues se cristalice y se materialice realmente en una apertura de mercado directamente entre España y Argelia. Bueno, y hablando ya del panorama político, también había unas ayudas prometidas hace ya casi 2 años, que cada vez que han ido cambiando el ministerio hemos vuelto a empezar de cero. Hemos visto cómo instituciones más pequeñitas como Diputación o el Ayuntamiento intentaban también hacer algo de presión, pero por el momento esas ayudas a día de hoy no han llegado y se supone que si no llegan antes del día 31 incluso se podrían perder. Sí, como bien dices, es una de las cuestiones que venimos reclamando también hace muchísimo tiempo, ¿no? Hemos sufrido una falta de competitividad justamente por el tema de las ayudas, el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, con el incremento desmesurado de los precios energéticos, en este caso el gas natural, que es el combustible que, pues, mayoritario en nuestro sector, y estos precios tan disparados que tuvimos hace un año y medio, ha hecho que realmente esta pérdida de competitividad sea palpable y lo hemos visto, ¿no? Ha habido países como Italia, como Portugal, que la intensidad de ayudas que han recibido sus empresas ha sido muchísimo mayor y hace muchísimo más tiempo, ¿no? Aquí nos encontramos con 3 paquetes de ayuda. Sabéis que en el primer paquete se nos dejaron fuera por una simple cuestión de estadística al utilizar 3 dígitos de CNAE. En la segunda pudimos acceder con unos importes que a día de hoy tenemos algunas empresas que aún no lo han percibido. Y este último paquete que se anunció, como bien decías, a finales de 2022, bueno, pues la resolución fue publicada hace escasamente una semana, donde la intensidad de ayuda para nuestro sector es de aproximadamente 15 millones de euros, que se supone que deberían percibir durante el mes de diciembre.
es yo si nuestras empresas consideran que tienen que seguir. Sabéis que ha habido una modificación que ha afectado muchísimo, ¿no? Es lo que es todo el tema de las ayudas y la solicitud, como es la modificación de la Ley General de Subvenciones y el cumplimiento del plazo de pago a proveedores en 60 días, que ha hecho que en nuestro caso muchas empresas nuestras no hayan solicitado la ayuda y que algunas ahora, cuando vean el importe de la resolución provisional, decidan si continuar o no continuar, tanto nosotros como cualquier otro de los sectores afectados en este paquete de ayudas que, como sabéis, eran 450 millones para 36 CNAEs distintos. ¿Podemos decir que se están poniendo palos en las ruedas totalmente al sector azulejero desde hace 2 años? Podemos decir que esperamos o esperábamos que realmente el apoyo de nuestras administraciones fuera más contundente. Estamos ante una situación donde pensamos que somos un sector totalmente atípico, ¿no? Nuestro clúster es un caso de éxito, está muy localizado, provincia de Castellón, 25.000 trabajadores directos, cerca de 60.000 indirectos. El impacto que puede tener realmente en una provincia como Castellón el que el clúster no funcione bien, o las azulejeras no funcionen bien, o nosotros o la maquinaria, impacta directamente en lo que es toda una provincia, con todo lo que implica, ¿no? Consumos, servicios, etcétera, etcétera. De ahí sí que esperábamos realmente, pues bueno, un apoyo mucho más directo y que hubiera llegado mucho antes, ¿no? Como os decía, como competidores nuestros. Italia hace 1 año y medio que implantaron unas ayudas, incluso Portugal se han implantado ayudas de intensidad superiores a las españolas cuando su porcentaje de industria en el PIB es inferior a lo que es España. Bueno, de hecho en Cersalle, ¿no?, se vio todo en esa feria de Bolonia, donde pudisteis hablar directamente, en el caso también del presidente de ANFEC, con las empresas y, podemos decir, el sector italiano, que os comentaban lo rápido que llegó la ayuda para ellos y también que llegó en el peor momento. Llegó cuando el precio del gas estaba más alto y ahí es donde España, podemos decir, perdió la competitividad del mercado. Sí, totalmente, es lo que estás diciendo. Es decir, estas ayudas en Italia llegaron mediante un crédito fiscal hace 1 año y medio. Justamente el pico en el precio del gas fue en el mes de agosto de 2022, llegó a 317 euros, te hablo de memoria, pero superior a los 300 euros, cosa que pensad que en el año 19 estamos hablando de entre 10 y 15 euros megavatio, superamos los 300, con una media de más de 100 euros durante todo el año 22, y que realmente era el momento más crítico donde ellos recibieron las ayudas. Aquí van a llegar ante una situación que realmente es novedosa, que es esa pérdida de demanda que estamos sufriendo, que lógicamente nos van a venir bien, pero echamos en falta que esto hubiera venido mucho antes y con una intensidad muchísimo mayor. Ahí se ha perdido la competitividad. Además, bueno, he leído que habéis tenido pérdidas de 150 millones de euros en el último año. ¿Nosotros? Sí, los datos que he visto a lo mejor son erróneos, están alrededor de 150 millones de euros, perdón. Sí, yo creo que eso te refieres al mercado argelino. Eso decía, tenemos una previsión en el año 22 de tener unos 120 millones de euros de ventas. Este año, si hubiéramos seguido con la misma progresión, sabiendo que es un mercado que realmente iba en alza, yo creo que hubiéramos podido llegar a los 150 millones de pérdida. Por eso te decía la importancia que va a tener el que realmente se pueda volver a abrir esas relaciones con Argelia y que realmente sea un mercado donde podamos volver a vender directamente. Al final, nuestras empresas han tenido que, vamos a decir, coloquialmente buscarse la vida para poder seguir vendiendo en nuestros países, con un consiguiente incremento de costes. Al final todo va a repercutir en la cuenta de resultados de las empresas. Bueno, una de las palabras que más temor daba en este sector es la palabra deslocalización. Deslocalizar el sector azulejero, que a día de hoy, bien decías, está muy localizado en España, que es la provincia de Castellón. No sé cómo vosotros os habéis planteado esta palabra, si habéis llegado a estar con vuestros asociados hablando sobre este tema. Sí, tristemente es una palabra que estamos utilizando mucho últimamente, pero porque es una realidad, o sea, no porque realmente nos guste. Nosotros siempre hemos defendido desde la asociación, queremos un clúster cerámico muy potente, queremos que la provincia de Castellón funcione fenomenal, que demos empleo de calidad, con salarios altos, competitivos, pero la situación actual lo está haciendo muy difícil, ¿no? Es verdad que nosotros somos un sector que, a diferencia de posiblemente maquinaria, a diferencia de nuestros clientes azulejeros, estamos muy internacionalizados, tenemos centros productivos en países de fuera de la Unión Europea y tristemente se está potenciando el que las inversiones vayan a terceros países y no vengan aquí, ¿no? La situación no favorece a la industria. Los requisitos medioambientales, regulatorios que ahora mismo tenemos en España y también en la Unión Europea está haciendo que esto también sea una pérdida de competitividad frente a otros países donde no tienen, por ejemplo, pues las exigencias regulatorias. Y por ello, pues bueno, se está apostando ya alguno de nuestros grandes grupos
por acometer inversiones en países de fuera de la Unión Europea, inversiones que tendrían que haber llegado aquí, porque era realmente donde tenemos el know-how, tenemos la investigación, el I+D+I, pero se están adoptando decisiones de tomarla fuera. Al final las empresas tienen que ser rentables, tienen que ser competitivas y se tienen que dar todos los instrumentos para que ello pase, ¿no? Y actualmente no están dándose esa situación. Bueno, de esa, I+D+I que hablabas, vosotros sois pioneros en innovación, en tecnología, y es una cosa yo creo que de la que podéis presumir, ¿no? También pioneros en diseño, y es una cosa que a lo mejor no se está teniendo en cuenta, que tenemos un sector que es brutal en la provincia de Castellón y que no lo estamos valorando. A ver, nosotros siempre lo decimos, siempre que nos presentamos ante cualquier foro, cualquier mesa que nos invitan, cualquier administración pública de todo ámbito, lo decimos, somos líderes mundiales. Creo que son de los pocos sectores en España que podemos decir que lo somos. Y es cierto que esa parte de la innovación ha sido fundamental para realmente ser líderes mundiales. Eso lo decía antes, nosotros queremos mantener este know-how aquí, pensamos que es fundamental y es lo que nos hace diferenciadores respecto a otras zonas geográficas. Y aquí, si nosotros no estamos, el clúster dejará de existir. Es un tema que lo decimos realmente con la boca muy abierta porque es una realidad. La innovación, la investigación, el desarrollo de productos lo hacemos nosotros y si nos tenemos que ir a terceros países y la innovación se tiene que trasladar a terceros países porque se ha potenciado mercados cerámicos en otros sitios, lógicamente aquí se romperá el clúster, que es lo que no queremos, ¿no? Y eso que tenemos que poner mucho en valor. Hay que proteger a este sector y por eso os decía que el apoyo a nuestras administraciones ante momentos complicados son fundamentales. Pensad que nosotros hemos sido un sector donde nunca hemos pedido ayudas a nadie. Es decir, justamente fue después de la pandemia, con esa crisis energética y estos conflictos geopolíticos, cuando nos hemos encontrado la necesidad de solicitar un apoyo a nuestras administraciones públicas. Hasta la fecha, nuestras empresas han sido siempre autosuficientes con recursos propios. Ahora pensamos que se tiene que poner en valor y que tiene que llegar a unas ayudas con la intensidad que se merecen. Bueno, un sector totalmente privado, que una de las cosas que siempre han insistido es, no es la primera crisis que pasamos y todas las demás las hemos pasado solos. Es la primera vez, ¿no?, que estamos pidiendo ayuda, pero sí que hay voces esperanzadoras de, es una crisis más y se acabará pasando. El problema es si tenemos que recurrir a esa deslocalización, por ejemplo, como hablábamos. Sí, es lo que te decía. Hemos sufrido otras crisis y nuestras empresas han sido, desde luego, ejemplo de superación, ¿no? Tuvimos una crisis pues muy fuerte en el año 2010, 2011, 2012 con la crisis de la construcción que impactó de una manera directa y nuestras empresas fueron capaces de subsistir, de prácticamente mantener todos los empleos y de superarla. Es cierto que nos hemos encontrado con una situación completamente novedosa, ¿no? Porque así como hemos tenido crisis muy localizadas en el tiempo, que sabíamos por qué pasaban, empezaban y acababan, y siempre ha habido pues un reapunte económico, aquí nos hemos encontrado con una situación de hechos que realmente desde el año 2020 vamos encadenando una serie de situaciones que lógicamente no estaban previstas en ningún sector industrial, ¿no? Como os decía, empezamos con el tema de la pandemia, con cierres de producción, que aún así conseguimos el poder seguir exportando, sabiendo que nuestro sector exporta el 70% de lo que produce y se consiguió con mucho esfuerzo con nuestras administraciones el poder hacerlo, pero no habíamos salido de la pandemia con una recuperación económica, con una oferta pues muy superior a una demanda. Luego eso se dio la vuelta y nos encontramos con problemas geopolíticos que nadie pensaba y que realmente sí que está impactando de una manera directa y global, ¿no?, que es lo que más nos preocupa ahora. Los datos que tenemos a nivel de exportaciones del último trimestre, que es un dato que nos preocupa mucho, es que la mayoría de los mercados donde estamos vendiendo están en números rojos. Y eso sabemos que es un tema que también es puntual, dadas las situaciones actuales, que tendrá que volver a reordenarse, pero que nuestras empresas van a tener que hacer un esfuerzo muy, muy grande en este momento de superación, muy, muy grande. O sea, me estás comentando, por ejemplo, que ha habido una bajada en esa exportación, pero además donde exportáis también están en números rojos, cosa que complica un poco también vuestra previsión. Claro, o sea, pensad que nosotros veníamos con una tendencia muy buena en muchos mercados, que por estas circunstancias estamos teniendo un impacto, pero que es que está afectando a todos los mercados. Y os doy un poco de datos, a nivel de facturación, nuestras ventas, por ejemplo, han bajado un 27% en este trimestre respecto al trimestre del año pasado, con un impacto de un 30% nacional, un 26% en exportación. Es decir, estamos perdiendo aproximadamente un 40% respecto al año pasado, ¿no? Y en producción aún es mayor, ¿no?, lo que es realmente este descenso.
es importante el tener en cuenta que hay un impacto y se ve en todas las noticias que están sacando nuestros clientes azulejeros a nivel nacional que a nosotros nos representan. Por supuesto, el mejor cliente, el 30% de nuestras ventas, se está viendo que toda su bajada nosotros tenemos un impacto directo y vamos en la misma proporción. Ellos están bajando exportaciones, nosotros estamos bajando exportaciones, porque al final es un tema que está siendo general en muchos mercados, ¿no?, dada la situación actual. Bueno, y esos números rojos de otros países también preocupan, ¿no? Porque a nivel político la verdad es que la inestabilidad creo que es máxima casi, bueno, en España es máxima, pero en casi toda Europa y el mundo, y eso pues también hace que las empresas, tanto públicas como privadas, empiecen a temer que es incierto, ¿no?, el futuro. Sí, es verdad, como decías, estamos ante una situación que llevamos varios meses con un gobierno en funciones, que realmente ello lo que nos está pues afectando es en la toma de decisiones que se pudieran adoptar, pues por ejemplo, el modificar determinadas leyes que a día de hoy para nosotros son un cuello de botella, como os decía, la Ley General de Subvenciones, con esa modificación que se hizo para la percepción de ayudas, es imposible, ¿no?, con un gobierno en funciones, y ahora mismo pues bueno, tenemos un hándicap de que prácticamente no se puede legislar. Eso en la situación actual para nosotros lógicamente nos afecta, ¿no?, porque al final lo que necesitamos es tener gobiernos estables, tener políticas muy concretas, tener políticas que realmente apuesten por la industria, que como sabéis, pues bueno, a nivel europeo cada vez se hace más difícil, estamos siendo pues con unas exigencias medioambientales muchísimo más, vamos a decir, más estrictas que en otras zonas geográficas, que realmente están nuestros clientes y nuestros fabricantes compitiendo con nosotros en desigualdad de condiciones y que realmente nos va a afectar. Siempre lo hemos comentado, nosotros somos un sector, desde el punto de vista medioambiental, súper responsable. Cuando hablamos de comercio de emisiones, siempre lo decimos, nosotros desde el año 2005 que empezó ETS, el sistema de comercio de emisión, hemos bajado nuestras emisiones en un 44%. Siempre con el esfuerzo de nuestras empresas, porque ha sido un esfuerzo desde el punto de vista de procesos. No hemos tenido todavía la opción de entrar a poder utilizar otro tipo de combustibles verdes, como se habla muchísimo ahora, ¿no?, de biomasa, del hidrógeno verde, biometanos. Y sabemos que es una cosa que a futuro va a llegar y de hecho estamos estudiando este tema, pero ahora mismo es una exigencia para el sector. Se nos está poniendo unas exigencias jurídicas, medioambientales y reglamentarias que realmente nos hace ser menos competitivos que otras zonas geográficas. Unido a eso, pues a esta inestabilidad política que tenemos, pues hombre, hace que la situación todavía sea más compleja. El año que viene tenemos elecciones en la Unión Europea, veremos realmente esas elecciones, consideramos que van a ser fundamentales para el devenir de los siguientes años y cómo se quiere apostar por la industria en Europa, que actualmente, como os digo, está perdiendo competitividad respecto a muchas zonas geográficas del mundo. Bueno, sí, esa Agenda 2030, ¿no?, famosa Agenda 2030, que pone unos objetivos para concretamente el año 2030, por eso ese nombre, que a lo mejor pues del año 2023 en el que estamos a lo que es el año 2030 es imposible de conseguir. Tú me estabas comentando que habéis bajado casi el 50% de las emisiones desde 2005. ¿Cómo cambias una industria completa o la forma de trabajar, recordemos, dentro de un sector privado que ahora mismo está en crisis, de aquí a 7 años, que todo cambia a emisión cero? Es casi imposible. Sí, a ver, es un poco lo que decías, ¿verdad? Que la situación ahora mismo, estamos en un panorama que tenemos que hacer una previsión, 6-7 años, parece que es mucho tiempo, pero el tiempo pasa muy rápido. Aquí estamos con un objetivo para 2030 de una reducción del 55% de las emisiones, con idea de llegar a 2050 con neutralidad climática. Como bien dices, nos encontramos ante una situación donde está muy tocada la cuenta de resultados de nuestras empresas y nosotros, para poder realmente innovar, necesitamos el ser competitivos y ser rentables. Eso también pasa en la parte de una descarbonización, que es lo que se pretende para un sector. Es decir, ahora mismo nosotros utilizamos gas natural, es en un porcentaje de 90% energéticos gas natural, 10% parte eléctrica. Aparte, nosotros tenemos una diferencia respecto a otros sectores porque hicimos los deberes ya hace mucho tiempo y introducimos también el oxígeno en nuestro proceso productivo con hornos de oxicombustión. Por lo tanto, se ha conseguido pues, el bajar un porcentaje pues, ese consumo de gas natural sustituyéndolo por oxígeno. Pero no tenemos una tecnología ahora mismo disruptiva que nos permita realmente el acometer este cambio, sino es un cambio energético. Y todo cambio energético ahora mismo que nosotros estamos viendo, como te decía, con el uso de hidrógeno verde, el uso de biomasa, biometano, lo vemos muy complejo. Primero, si estamos hablando de hidrógeno verde, sabemos el coste del hidrógeno verde, de su generación y de su posible puesta en el mercado, ¿no?, a nivel de coste. Os doy un dato, para 2028 el precio que se está hablando a nivel de hidrógeno verde, estamos hablando de 2,5 euros kilo. ¿Vale? Eso, si te lo extrapolo a un dato parecido al gas, estamos hablando de unos 115 euros megavatio.
ahora mismo estamos en el gas a 46 cerró ayer. Como os decía, en el año 19 estábamos a 15 euros megavatio. Si tenemos que pensar en 115 euros, estamos fuera de mercado. No vamos a poder ser competitivos. Entonces, se nos está empujando a descarbonizarnos, pero sin tener muy clara cuál es la supervivencia de una industria. Es decir, si nosotros tenemos que ser competitivos a 15 euros megavatio, lógicamente no seremos en Europa, seremos fuera, donde se permita el uso del gas natural y donde realmente las condiciones sean mucho más pues ventajosas para las empresas que tienen que ser rentables y sobre todo, como te decía, empresas como las nuestras, que es fundamental la innovación y el desarrollo, y para eso necesitamos ser rentables y competitivos, ¿no? Va a ser muy complejo el poder llegar a ese objetivo. Nosotros, como te decía, hemos hecho mucho esfuerzo estos años con esas reducciones del 44%, la realidad es que ahora mismo tenemos un margen que o introducimos energías alternativas o desde el punto de vista técnico, ¿no?, de proceso, es completamente imposible. Y también me gustaría preguntarte sobre una valoración sobre cómo está el sector en cuanto a ventas ahora mismo en España. Por ejemplo, se empieza a construir nuevamente en España mucha casa nueva, parece que la gente se está animando, ¿no?, a comprarse una casa, a hacérsela de cero, a esas reformillas de las que podemos hablar, donde se está empezando a utilizar el azulejo de Castellón. También muchas reformas con fondos Next Generation a lo largo de todo el panorama nacional. No sé si habéis notado una subida, por ejemplo, en ventas en cuanto a fritas y colores en la fabricación de este tipo de azulejos. A ver, como te decía, íbamos con una tendencia que era positiva, pero llevamos varios meses que no lo es. No lo es porque realmente la situación no ha ayudado en nada. Hay un hecho que es clave, que tú decías antes, a nivel de construcción. La construcción venía creciendo desde la pandemia. Ahora mismo hay una parada muy importante en la construcción. Uno de los hechos que, por ejemplo, ha afectado directamente porque la construcción ha parado es la subida de los tipos de interés. Ahora mismo el ir a pedir una hipoteca a cualquier persona normal para comprarse una casa, estamos hablando de que el tipo de interés está en 4,5. Es decir, no es el mejor momento realmente para adquirir una casa. Y hay un dato que es clarísimo y es un dato objetivo, y es el dato de los propios notarios y de los registradores respecto de las hipotecas, que ahora mismo van con una bajada de un 30%. Por lo tanto, eso es una realidad que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Es decir, esa subida de tipos de interés ha afectado de manera negativa en lo que es ese crecimiento de la construcción que venía habiendo, ¿no? Y haya habido una ralentización, pero no solamente en España. Alemania está sufriendo una de sus mayores crisis desde el punto de vista de la construcción que han tenido en su historia. Es decir, ahora mismo en Alemania, que siempre ha sido un país, vamos a decir, modélico respecto al ritmo industrial, está en una crisis muy potente, que lógicamente a nosotros también nos está impactando como uno de los mercados históricamente donde se ha construido, donde se ha vendido, como tú decías, azulejo español, y que actualmente también está teniendo un impacto directo, ¿no? Entonces, tristemente, no podemos dar muy buenas noticias. Ojalá te pudiera haber dicho que se ha potenciado, que hemos incrementado un 50% las ventas, pero como te decía, es verdad que estamos ante una situación donde los números son claros, nuestros clientes, sus números son claros, y nosotros estamos teniendo una afectación directa, y además es que no hay ninguna noticia que realmente esté ayudando a que esto pueda revertirse, ¿no? Incluso con los fondos Next Generation que me estás comentando. Pues ojalá la próxima vez que nos veamos sea para buenas noticias. Y para acabar me gustaría que me hicieras una valoración general de lo que es el sector y también sobre el nuevo comienzo del año 2024. Siempre pensamos en nuevos comienzos, ¿no?, cuando pasa la noche de Nochevieja. Pues ¿cuál es el nuevo comienzo que tenéis previsto para vuestro sector? A ver, como te decía, va a ser un año que el cierre va a ser complicado. Vamos con una tendencia que no es positiva y pensamos que se va a seguir manteniendo durante este trimestre. Realmente lo primero que desearíamos para el año que viene, te lo digo claramente, es que no hubiera ninguna guerra, que el conflicto de la crisis con Rusia y Ucrania acabara, si puede ser mañana. Lo mismo la guerra de Israel y Gaza. La parte humanitaria está siendo devastadora y pensamos que es lo primero que vamos a desear como sector. Desde el punto de vista industrial, lógicamente, este tipo de situaciones y este tipo de cierres de crisis, en este caso, este tipo de guerras nos van a ayudar a que realmente estos países se tengan que reconstruir. Eso va a potenciar que también pues, el azulejo, en este caso español, pueda llegar a estos países donde pues, ahora mismo ha habido una destrucción masiva de inmuebles de una manera terrorífica, y que realmente esto pueda ser también una recuperación, y que la situación geopolítica se vaya reordenando de una manera que realmente nos permita otra vez volver a una senda de unas ventas normales, donde los países tengan estabilidad, donde también pensamos que vamos a tener que necesitar un gobierno a nivel central que sea un gobierno estable, que apueste por la industria de una manera pues mucho más intensa de lo que se está haciendo a día de hoy, y que realmente eso va a repercutir para que la marcha de nuestro sector vaya
vaya mejor, con el impacto directo que tendrá en todo el clúster, provincia de Castellón, puestos de empleo y riqueza para los trabajadores de la provincia de Castellón. Pues muchísimas gracias a Manuel Breva, secretario general de ANFEC, por esta charla hoy. Y como decíamos, esperemos que la próxima vez que nos veamos sean con mejores noticias. Gracias. Gracias a vosotros. Nosotros nos vemos la semana que viene en nuestro espacio de O Cerámica con más actualidad sobre el sector azulejero de la provincia de Castellón.